los que nos están viendo por YouTube en nuestra página de Bet HaMashiach International. Mi nombre es Elizabeth Guerrero y estamos nuevamente en otra de nuestras cápsulas. Y bueno, tengo conmigo a mi apóstol y autoridad, el apóstol Arturo Magno Alcalá. ¿Cómo está, apóstol? Muy bien, gracias. Sí, bien. Bueno, y pues hace 2 semanas le escuché dar un tema sobre la lealtad y la deslealtad, pero a mí me gustaría que nos contestara esta pregunta: ¿cómo podemos saber con quién vamos a ser leales? Es muy interesante esa pregunta. Estuvimos hablando de 3 mensajes sobre la deslealtad, pero no tocamos el punto del que me estás preguntando. Pero voy a mencionarte algunos puntos de cómo se basa una lealtad, ¿verdad? O cuando nosotros vamos a ser leales a alguien. Primero que nada, el primer punto, la lealtad se basa en una historia de relación que ha sido probada. Y te voy a poner el ejemplo de Ruth y Noemí. Te voy a leer un versículo que está en la Biblia, en Ruth capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, yo iré. Donde quiera que tú vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga Dios y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Por ejemplo, este primer punto, donde Ruth puso su lealtad en Noemí, ¿verdad? Es un ejemplo muy bueno. Se basó en una historia probada, donde Ruth vio la vida de Noemí. Estuvo años con ella. De hecho, ella fue su nuera. Entonces, ese es un punto donde, si nosotros queremos ser leal a alguien, primero tiene que haber una historia que sea probada si en realidad se merece la lealtad a quien nos vamos a someter en cuestión de lealtad. Otro punto que podemos ver, el segundo punto, la lealtad se basa también en un pacto. Cuando vemos la vida de David y Jonathan, lo que es en 1 Samuel capítulo 18 del 1 al 3, habla de que hicieron un pacto en Jonathan y David. Y si nos damos cuenta, Jonathan fue muy leal a David al punto de que él mismo renunció a sentarse en el trono. Entonces esto a nosotros nos enseña que no nomás es de ser leal a alguien, porque alguien puede ser leal a la persona equivocada y eso puede ser un gran problema. ¿Y cómo saber si estamos siendo leales? Sí, bueno, en el caso de cuando hablé de lo que la deslealtad es vincularse a alguien, unirse a alguien, en todo lo que haga una persona que está arriba de nosotros le vamos a guiarnos por él, a obedecerle, pero nosotros tenemos, como te vuelvo a repetir, ser leales en que veamos que haya una historia donde la otra persona mostró que es digna de lealtad. Entonces también nosotros, ¿verdad? Otro puede ser la lealtad en un pacto. En el pacto no hablé de Jonathan y David, pero cuando se habla de un pacto se puede referir a un matrimonio. Un matrimonio es un pacto, ¿verdad? Cuando se casa, entonces ahí debe de haber lealtad. Entonces, otro punto importante, ¿verdad? El tercer punto, la lealtad se basa en una convicción de que Dios está con ese mentor, con ese líder, con ese pastor. Nos damos cuenta, ¿verdad?, en la historia de Elías y Eliseo. Eliseo, ¿verdad?, fue una persona leal a Elías, fue un discípulo, pero su lealtad se basó en una convicción de Eliseo, ¿verdad?, de que sabía que Dios estaba con Elías. Eso fue algo muy importante, ¿verdad? Saber este otro punto, que si nosotros vamos a ser leal a alguien, debemos saber que esa persona está respaldada por Dios y Dios la ha establecido ahí. Entonces, ese es un tercer punto. El otro cuarto punto importante es que la lealtad está arraigada en el deseo de participar de las promesas hechas a ese mentor. Yo veo que a alguien Dios le ha dado promesas, que Dios está con él, y otra de las bases es de que yo tengo el deseo de participar de esas bendiciones o promesas que Dios ha estado dándole a ese siervo, a ese pastor, al líder. Entonces
mi lealtad está basada en eso, que si Dios le ha dado promesas a él, también me las puede dar a mí. Y si él es una autoridad y yo me pongo bajo autoridad, también voy a participar de esas bendiciones. En este caso también fue en el caso de Elías y Eliseo. En Segunda de Reyes 2 nosotros nos damos cuenta de cómo Eliseo participó de las promesas y las bendiciones que había en Elías, a donde recibió la doble porción del espíritu de Elías. ¿Nos podría dar ejemplos sobre ellos? Claro, por ejemplo, el primer ejemplo está basado, por ejemplo, lo que hablé de Ruth y Noemí. Ese ejemplo habla de una nuera y una suegra, ¿no? A veces en las familias nos podemos dar cuenta cómo una nuera va a ser leal a la suegra si no ha dado buen testimonio, o al revés, la suegra a la nuera. Entonces, en ese aspecto, cuando alguien llega a esa familia debe de pasar un proceso de que se prueben, durante un tiempo ellos prueben sus confianzas. Si no, como vamos a decir, viene una nuera, como el caso de Ruth, a una familia de otra familia desconocida y luego la suegra va a querer lealtad. No, tiene que ser probada su historia, su relación durante un tiempo. Ese es en el primer ejemplo. En el segundo ejemplo que di, que la lealtad se va a hacer un pacto. Esto es cuando alguien se casa. Hacen un compromiso, un noviazgo, un documento, están estableciendo donde van a ser fieles hasta la muerte. Donde alguien, ¿verdad? El hombre va a ser leal en protegerla, en proveerla, vamos a decirlo así, en promocionarla. La mujer va a ser leal en serle fiel a su esposo, en proveerle en el hogar. Una pregunta más. Nosotros, ¿cómo mostraríamos nuestra lealtad hacia Dios? Bueno, nuestra lealtad hacia Dios la vamos a mostrar si hablamos en términos espirituales, que no haya idolatría en nuestra vida. Por eso es el primero, en los 10 mandamientos, el primero y el más importante mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de ti. Es serle a Dios. Por eso Dios, de hecho, aborrece la idolatría, porque en realidad detrás de la idolatría hay deslealtad. Entonces, nuestra lealtad se va a basar en cumplir el más grande mandamiento, que es: oye Israel, si nuestro Dios el Señor no es. Que nomás hay un solo Dios y en Él es el único que debemos de creer. En eso se basa la lealtad y así la demostramos. Y para usted, apóstol, ¿qué le pidió Dios para que sea leal hacia Él? Bueno, para ser leal hacia Él, punto número 1 es que yo debo de oír su palabra y obedecerla en el aspecto general de mi vida espiritual. En el aspecto personal, por ejemplo, como mencionaba en los líderes de una congregación, es de que si yo oro por la gente, oro por alguien, un aspecto de lealtad para que Dios me sostenga económicamente no es que yo cobre, sino que yo voy y le sirvo a Dios y Él se va a encargar de bendecirme a mí en mis finanzas. ¿Qué otros ejemplos nos podría dar para cada uno de nosotros? O sea, ¿cómo reconoceríamos nosotros qué sería nuestra lealtad hacia Dios? Bueno, en realidad en el ministro hay muchos ejemplos, pero vamos a poner un ejemplo de un ministro de alabanza. Un ministro de alabanza, su lealtad puede ser a que nada más su canto y su adoración sea a Dios y que le dé la gloria a Dios. Ese es un ejemplo. Otro, por ejemplo, su lealtad, vamos a decirlo así, hacia Dios, por ejemplo, en la oración, es que nada más su oración es enfocada toda en pedir todo en el nombre de Jesús. No necesitamos de otros intercesores como le hacen al mundo, que usan un santo para acá, una imagen para acá, sino su lealtad es a un solo Dios verdadero y en el nombre de Jesucristo. Esos son algunos ejemplos y puede haber muchos más, por ejemplo en el ministerio de sanidad o de otras áreas. Bueno, pues muchísimas gracias, apóstol, No, gracias por esta pequeña cápsula. Gracias por este tema muy interesante. No, gracias a Dios. Y bueno, gracias a todos que nos están escuchando a través de YouTube, en nuestra página Bet HaMashiach. Dios les bendiga a todos, bendiciones, shalom. Shalom, bendiciones a todos.